disculpen el corte, como decía, como tú le quitas la parte negativa a la sinusoide de toda esta parte, eso hace que sea una corriente digital, porque ya solo va a tener partes negativas. Entonces, lo que hace el diodo rectificador para convertir la señal alterna a corriente directa, a señal digital, es quitarle las partes negativas a una señal sinusoidal. Entonces ya con eso lo convierte, por así decirlo. Obviamente ya después, como la sinusoide es como si fuera una montaña rusa, recuerden, no viene siendo como los cuadros de una corriente directa, se tienen que aplicar algunos filtros, pero existen capacitores en la fuente de diodos para ajustar esa señal. Porque el diodo rectificador del puente de diodos solo hace que pierda la parte negativa, recuerden. Entonces, cuando hicimos la fuente de voltaje, también le aplicábamos varios capacitores al circuito. Eso hacía que esa figura que parecía como montes, como valles, ya se hiciera un poco más cuadrada. Ok, ya como una señal directa. Entonces de eso se trata. Cuando hacemos la fuente de voltaje necesitábamos el diodo rectificador, el puente de diodos y los capacitores. Ok, entonces esto ya recuerden, es todo resumido. Bueno, algo más explicado que como viene aquí. El puente rectificador, ya saben que estaba hecho por 4 diodos rectificadores. Aquí está el circuito. Afortunadamente esto logramos hacerlo en físico, pues antes de que ocurriera toda esta pandemia. Entonces aquí pues vamos a hacerlo como un pequeño repaso. Aquí en este PDF te muestra cuáles son todos los encapsulados que puede haber. O sea, todos estos son los mismos, nada más que están en diferentes formas. El que usaron más común fue este, ¿sí? Pero este es el circuito. Si ustedes tienen 4 diodos, también lo pueden hacer si lo conectan de esta forma. Esto es lo mismo que esto, ¿ok? Pues ya saben que el diodo rectificador, el puente de diodos, recuerden, este es puente de diodos, va a tener 4 pines, positivo, negativo, que es donde va conectada a la corriente directa, bueno, lo que va a salir más bien, y las señales sinusoides, que van a ser 2. Entonces conectas, que recuerden que conectamos el transformador a las señales senoidales y por el positivo y negativo iban a salir las nuevas señales, ¿ok? Así como funciona el puente rectificador. Ahora el diodo Zener es un poco... A ver, aquí el diodo Zener es otro tipo de diodo. Dice, se usan para mantener un voltaje fijo. Si se fijan, así está. Esa es la nueva simbología. Que ya tiene como un ganchito. Es la diferencia entre un diodo normal y un diodo Zener. Se usan para mantener un voltaje fijo. Están diseñados para trabajar de una forma confiable y no destructiva dentro de su zona de ruptura, de manera que pueden ser utilizados en inversa para mantener bastante fijo el voltaje entre sus terminales. Entonces aquí hay una conexión normal, un circuito, para mantener un voltaje sin que esté variando, ¿sí? O sea, un voltaje fijo, aunque sea pequeño. Para eso significan los diodos Zener. Ahora recordemos, aquí habla de zona de ruptura. Recuerden que los diodos, los diodos tienen el voltaje de ruptura, viene siendo un voltaje en donde ya truena el diodo. Bueno, no va a explotar obviamente como un capacitor, pero sí deja de funcionar, que por lo general son como unos 50 volts más o menos. ¿Ok? Eso se utiliza mucho en los datasheets, que casi siempre todos los datasheets de los componentes va a tener como que su voltaje de ruptura, o sea, el voltaje en donde ya va a dejar de funcionar, y el voltaje umbral, ¿ok? El voltaje umbral es lo mínimo que necesita para funcionar un dispositivo. ¿Qué más? Bueno, los diodos, otro tipo de diodos, pues ya todos conocemos cuáles son los LEDs. En este PDF te muestra las conexiones, o sea, ya saben que necesita una pata la patita positiva de LED es la pata más larga, la patita más corta es la patita negativa. Bueno, aquí como probar un LED, ya sabemos una forma más sencilla de probar un LED. Haciendo un circuito, no, recuerden con el multímetro, si le ponemos continuidad positivo con positivo, negativo con negativo, se va a prender un LED pero muy tenue. Entonces ya con eso lo calan. Entonces aquí están todos los tipos de LED.
los LED normales, los LED tricolores. No alcanzamos a ver estos LEDs, pero es que realmente son muy sencillos. Hay unos LEDs que pueden tener varios colores, que la diferencia es que van a tener 4 patitas. Son los LEDs RGB. RGB pues son red, green, blue en inglés. Entonces ustedes va a tener la patita más larga que va a ser el común, el tierra. Entonces ustedes conectan la patita más larga al tierra y dependiendo de dónde pongan el positivo en esa patita, en cualquiera de esas 3 patitas, se va a prender rojo o azul o verde. ¿Ok? Si ustedes prenden 2 patitas, va a ser una combinación de esos dos. Ese fue el único que ya no lo alcanzamos a ver, pero es que realmente no tiene nada de chiste. Obviamente también hay unos LEDs RGB que en lugar de 4 hilos o 4 patitas, son 2. Cuando ustedes lo conectan va a estar prendiendo entre rojo, azul, verde, pero así aleatoriamente. Bueno, ya todo lo demás, esto ya es contenido de tablas de sus requisitos, de qué corriente necesitan. Esto ya se lo voy a pasar de todos modos, no es nada importante recalcarlo. Bueno, aquí el diodo, creo que ya acabaríamos bastante bien. Les quiero mandar unos videos haciendo prácticas. Yo la verdad no me puedo extender mucho en este tema, es bastante corto. Yo tenía planeado pues hacer prácticas, pero pues debido a la situación pues no se va a poder. Ya veremos cómo les encargo tareas para que hagan, ejerciten. Les voy a poner también los videos, pero realmente no hay mucho que extenderse. Entonces, para pasar rápidamente a la siguiente unidad. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos.